Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Somos el grupo juvenil de la Iglesia Central de Río Negro y nos encontramos para realizar el repaso de la lección número 3, que se titula... ¿Cómo se titula? Orgullo versus humildad. Orgullo versus humildad. Entonces, antes de comenzar con nuestro repaso de la lección, primero me gustaría saber cómo se encuentran nuestros invitados de hoy. Entonces, Juanes, ¿cómo te fue esta semana? Excelente, gracias a Dios. Mucho trabajo y agradecido por el Señor por cada día que nos da. Laurita, ¿cómo te encuentras esta semana? Bueno, esta semana Dios me dio una lección y es que Él siempre está conmigo y me protege. Entonces, por eso doy gracias a Él. Muy importante eso. Joan, Pues muy bien esta semana. cuéntame más. Siempre dices tres palabras. Eh, Estuve en una semana de evaluaciones. Me tocó estudiar bastante, pero bien. Bueno, excelente. Y ya que me lo preguntan, a mí también me fue muy bien. A mí esta semana también me fue muy bien. Una semana laboral bastante pesada porque mis compañeros de trabajo estuvieron enfermos. Entonces básicamente estuve de la semana yo solo dándola en el pie del cañón, pero por lo menos ya se acabó la semana laboral y ya, gracias a Dios, podemos contar con su día de descanso y poder reposar en él. Le voy a pedir a Juanes que nos colabore con una palabra de oración antes de comenzar con nuestro repaso a la lección. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por tu amor y misericordia. Acompáñanos pues, bendícenos, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que leamos sea palabra tuya, Señor. Palabra de agua viva, Señor, de esa agua eterna, Padre amado. Ayúdanos pues, bendícenos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué tan fácil es para ustedes pedir perdón o reconocer que están equivocados? Yo con mi esposa ya tengo la práctica, pero súper adquirida. Sí, Sí, o sea, ella sabe que yo pido perdón siempre. pero ¿es fácil o es difícil? Ah, no, con ella es regalado. Yo sé que, o sea, no me va a tratar mal. Entonces puedo pedir perdón todo el tiempo. Cualquier cosa puedes hacer así. Bueno, Johan, ¿es fácil o es difícil para ti pedir perdón o reconocer que estás equivocado? Pues la mayoría de las veces sí es fácil. Es fácil. Bueno, y Juanes, ¿qué piensa? La verdad sí, pues igual que mis compañeros, pues es fácil, digo, primeramente es por el ambiente cristiano en el que uno se mantiene y, y uno sabe que es propenso a caer, ¿cierto? Entonces es, es algo que a veces, y me parece como no es muy bueno, y es que se acostumbra simplemente a decir un perdón por decir un perdón y no un verdadero arrepentimiento. Así es, muy bien. Eh, digamos que para nosotros es muy difícil reconocer que estamos equivocados verdaderamente. O es muy fácil reconocer que el otro se equivocó, más no que nosotros mismos nos equivocamos. Y eso podríamos decir lo que es orgullo. Y es algo muy peligroso, es más peligroso de lo que pensamos, porque como decimos, es muy fácil notar en los demás, pero es muy difícil reconocer mis propios errores, mirarme a mí mismo y reconocernos. Sin embargo, vamos a leer porfa Lucas 14:11. No sé si Juanes lo tenga a la mano. Dice así: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Amén. Ese es un mensaje muy claro que Jesús nos dejó y ese es nuestro versículo para memorizar de la semana. Y el problema no es solo un orgullo que sea evidente, que sea visible en nosotros, sino que es más que todo ese sentimiento interno de creernos que somos mejores que los demás, que no somos capaces de reconocer que hay alguien mejor que nosotros o que nosotros tenemos siempre la razón, pues internamente siempre lo pensamos o internamente pensamos que no necesitamos ayuda, ¿cierto? Sin embargo, podemos decir que el orgullo nace de que nosotros queremos demostrar lo que valemos, queremos demostrar que somos valiosos, pero la verdad es que nosotros de por sí ya somos valiosos.
solamente porque primero Dios nos creó y segundo Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y entonces la humildad no se refiere a creer que somos menos, sino recordar quiénes somos realmente delante de nuestro propio Dios. Y entonces les voy a preguntar algo. Hoy la pregunta no sería quién es orgulloso a mi alrededor, sino qué parte de mi corazón necesita rendirse para que yo deje ese orgullo atrás y me empiece a fijar más en Cristo, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar esta lección con el día lunes, las opresivas garras del orgullo. Las opresivas garras del orgullo. El día domingo empezamos con un tema muy importante para nosotros, que es el orgullo. ¿Ustedes piensan que el orgullo puede ser positivo o negativo? Depende del ámbito en el cual tú te estés desempeñando. Eh, las personas y no sé por qué, pero tengo un déjà vu como si lo hubiésemos hablado en la lección de Josué. Eh, el orgullo es importante porque tú confías en ti mismo también. Una cosa con el orgullo es que puedes llegar a sobreestimar tus capacidades y puedes llegar a no, por lo menos como decía Laurita al principio, reconocer en tus falencias. Pero si tú en verdad quieres destacarte en algo, lo más natural y lo más normal es que seas orgulloso de eso. Por lo menos el ejemplo, para mí que soy una persona que le gusta mucho el fútbol, sería Cristiano Ronaldo. A mi parecer, Cristiano Ronaldo no es el mejor jugador no es el mejor jugador. Pero toda entrevista que tú ves del man, el man dice, yo soy el mejor. O sea, la persona es una persona muy orgullosa. Y podemos decir objetivamente que él es uno de los mejores jugadores de la historia. Es una persona muy importante en el ámbito en el cual se desempeña él. Y para desempeñar y lograr lo que consiguió fue una persona muy orgullosa. Entonces, por eso digo que depende de lo que estés haciendo o en lo que te estés desempeñando. Del contexto. Sí, voy en la misma parte que mi compañero y es que realmente nos muestra que ese orgullo, en el contexto que vemos cristiano, como el orgullo de Lucifer, por ejemplo, pero un orgullo más personal, como tú ganaste algo, entonces tu madre, por ejemplo, te dice, estoy orgullosa de ti. Entonces, ese orgullo yo lo propongo más como un gozo hacia ti, pero en sí, pues, ese orgullo hacia los demás, pues, puede ser positivo en cuanto no afecte a los demás, digo yo. Pues ustedes dos dieron una respuesta muy acertada. El orgullo comenzó con Lucifer. No sabemos el por qué surgió el orgullo, porque en ese tiempo no sé cómo pudo haber surgido un orgullo, pues no me encuentro una respuesta, pero surgió porque él quería ser igual a Dios, quería algo que no tenía. Y también el orgullo surge por algo que tenemos, como lo decía Daniel, de que cuando una persona es buena en algo, lo dice todo el tiempo, como lo dice Cristiano Ronaldo, que se cree el mejor de todos los tiempos, así puede que sea o no. Pues eh, como también uno de ustedes dijo, el orgullo tiene que ser de, de una manera que no sea sobresaltarse a uno mismo, porque si uno se sobresalta a uno mismo, estaría dando la arrogancia, porque la Biblia misma nos dice que el orgullo no es malo. Lo malo es sobresaltarse a uno mismo y dejar de un lado a Dios. Como cuando a uno le ocurre un milagro y uno dice que es por su propia mano y no pone en cuenta a Dios. Y esto fue una de las cosas que pasó en el Edén, que fue Eva, que quería ser más o menos igual a Dios o igual a Dios, que fue lo que Lucifer le prometió. Y esto fue más que nada por el egoísmo que Lucifer les había implantado. Bueno, vamos a continuar con el día lunes. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Saben, pensando en esta lección,
Me acordé precisamente de estos días que estuvimos en campamento y pues como algunos saben, en campamentos es una de las partes donde mejor te conoces a ti mismos. Y no solo a ti mismo, sino a los que están a tu alrededor. Pero esta lección también nos hace un enfoque en cuanto a quién soy yo y qué es lo que hago yo por los demás o cómo trato yo a los demás. Entonces nos hace recordar la parábola que nos dice el Señor Jesús en Lucas 18:9, que nos habla del fariseo y el republicano. Entonces ahí nos muestra dos versiones diferentes de una oración. Una oración que es orgullosa en sí, como lo hablábamos en la lección del domingo, y otra que es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en una dice, Señor, gracias porque no soy ladrón, no soy como los demás, porque yo soy mejor. Pero el republicano dice, Señor, pues perdóname porque he pecado, porque soy un pecador. Y es lo que nos muestra en la lección de el sábado, que nos dice para reconocer nuestros pecados, ese poder perdonar. Y el Señor también nos lo muestra, por ejemplo, en la oración modelo, y es, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo podemos nosotros solicitar ese perdón del Señor si nosotros no podemos dar la mano a los demás? Además, nos dicen en Primera de Pedro 5:5, nos muestra ese mismo de Lucas 14:11, que es el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Entonces, en la parábola nos muestra que el fariseo se enalteció y el republicano se humilló. Entonces, ¿qué deberíamos ser nosotros? Les pregunto a ustedes ante Dios. ¿Deberíamos ser nosotros orgullosos hacia Dios o humillarnos a Él? Pues como dice el versículo para memorizar, tenemos que humillarnos ante Dios porque si nos humillamos ante Él, Él nos va a enaltecer. Sí, así es. Además, una pregunta es, ¿qué piensa Jesús sobre los soberbios? Pues precisamente lo leíamos en Lucas 14, y es que Él humilla a aquellas personas porque realmente el dador de la gracia y la misericordia es el Señor. Entonces, como nosotros, como seres humanos, podemos engrandecernos hacia quien nos da el amor, sobreponernos sobre el Señor o sobre los demás. Entonces, es algo en el que miraba yo en el campamento, y en el campamento hay mucha competencia. Entonces, pensaba yo, realmente el orgullo de cada persona se puede mostrar acá, o se muestra la pasividad, se muestra el amor mutuo que tienen los demás en las diferentes competencias. Entonces, algo que me hace reflexionar demasiado esta lección precisamente es este tema de la soberbia y el orgullo. Muy bien, ¿y qué ejemplo tenemos de la Biblia de un hombre humilde y fiel? Antes de comenzar con el día martes, me gustaría preguntarles, eh, por lo menos, Joan, si pudiese, eh, ¿cuál sería tu trabajo ideal? ¿Cuál sería? Sí. O sea, si te dijesen, no, eres el mejor en esto y te vas a dedicar a eso, ¿qué sería? Realmente no sé. Que nuestro querido compañero Joan, nuestro amigo, está joven, entonces aún está descubriendo esa... Aún están las mieles de la juventud, entonces tiene toda la vida por delante para poderse dedicar a eso. Juan es un poquito más mayor.
Pues realmente yo lo que trabajo, y en sí lo digo mucho, lo que yo trabajo es porque me gusta el trabajo. Entonces yo actualmente trabajo construcción y es algo que gracias a Dios es lo que me da el alimento, lo que me da el sustento y lo que puedo vivir cómodamente y tranquilamente. Entonces para mí un trabajo ideal es la construcción. Y si por lo menos te dijese como que no, a partir de mañana vas a poder contar con tu propio equipo de trabajo, vas a tener una pequeña empresa relacionada con la construcción y vas a conseguirte un contrato con la alcaldía que te van a pagar 1.000 millones de pesos por una construcción de X cosa. Tú sería, bueno, no, tú dirías que sí. Sí, claro, me parece bastante interesante la propuesta. El ejemplo, y si yo te dijese, listo, para conseguir eso tienes que ser una persona más egoísta, pensar más en ti. Y el contrato es tuyo, no lo puedes como que compartir con los demás, sino que es tuyo y va a ser solamente para ti. No, pues ahí sí lo pensaría. Ahí sí, porque pues el trabajo en sí es un trabajo en conjunto, no es un trabajo de una sola persona. Entonces, no pensarías como que, bueno, listo, voy a empezar a pagar menos acá o menos allá para poder conseguir más para mí, ¿cierto o no? El ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia sé que es un poco bastante diferente, ¿cierto? Pero la persona más humilde que encontramos en la Biblia para Laurita, ¿quién sería? Es que yo ya leí el título. Exactamente, es Moisés. Moisés. Es Moisés. Entonces, ¿por qué? Moisés era un hebreo, pero dada el contexto y la circunstancia en la que Moisés nació, tuvo el privilegio de ser adoptado por la hija del faraón. Moisés nació y creció en una vida llena de lujos y excentricidades, ¿cierto? O sea, siendo hija de faraón, hijo de la hija del faraón, no le faltaba absolutamente nada. Inclusive tuvo educación, porque como hijo, como parte de la realeza, era una persona aletrada, era una persona que sabía hablar, era una persona que se sabía comunicar y era una persona que tenía poder, que tenía poder. Pero, como podemos ver en la lección del día martes, Moisés era una persona mansa y humilde de corazón y prefirió eh, no tener la riqueza y la gloria de este mundo y lo que le podía ofrecer en su momento pues el imperio de Egipto, sino que prefirió humillarse y estar con el pueblo de Dios y seguir la palabra de Dios, seguir la comunicación con Dios. Sabemos por la historia bíblica que Moisés está 40 años en Egipto, pasa 40 años en el desierto, desaprendiendo todo lo que aprendió como príncipe de Egipto y dejándose guiar por Dios. Entonces es muy importante pues que nosotros también tengamos esa humildad para eh, negar todo aquello en lo cual nos pudiésemos sentir orgullosos y nos pudiésemos enorgullecer, en los cuales nos pudiésemos exaltar a nosotros mismos y saber que si tenemos una posibilidad o si tenemos un don, una capacidad que podemos ejercer, ese don viene dado por parte de Dios. No es algo que nosotros tenemos porque fuimos lo suficientemente inteligentes para desarrollarlo, sino que Dios a cada uno de nosotros nos dio un talento y una capacidad y una habilidad que igualmente Él espera que pongamos a disposición de Él para lo que nos fue llamado y principalmente que es para seguir a Dios. Eh, los versículos para leer el martes se encuentran en Hebreos 11, 24 al 26, que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es, esto
me gustaría, ahí me disculpa Joan que te quiera preguntar tanto. ¿Dirías que eres humilde o manso? Yo creería que no, Porque, porque a mí me gusta mucho lo que es los deportes. Entonces, cuando hay una persona que tiene más o menos mi condición física, por ejemplo, en el colegio hay un test que se llama el test de Cooper que tiene mucha resistencia. Y hay personas que practican la resistencia y obviamente van a tener más capacidad que yo. Pero yo por tener esa necesidad de competir, como de siempre sobresalir en lo que es físicamente, yo como que les trato de seguir el paso todo el tiempo. ok, ok. O sea, te gusta, quieres ser el mejor, quieres sacarte como el mejor. Y eso está bien. No es ahora que no tengamos objetivos ni tengamos eh, proyectos ni que nos podamos ahora decir como que listo, ok, no voy a dedicarme a nada, sino que voy a dejar que la vida pase. Esa no es la idea tampoco. Dios obviamente quiere que nosotros cumplamos nuestros sueños como cualquier padre. Aquí ninguno de los cuatro es padre, pero yo sé que si nosotros le preguntamos a nuestros padres, ellos siempre van a querer que nosotros podamos desarrollarnos y hacer las cosas que en verdad nos sintamos orgullosos en eso. Como decía Juanes al principio, o sea, un orgullo de padre es muy diferente al orgullo del que estamos hablando acá en la Biblia. Entonces, no es invitarlos a que no tengan deseos ni anhelos, sino que aún con sus deseos y anhelos, sepamos que para poder cumplir lo que principalmente tendríamos que cumplir y tenemos que cumplir, que es lo que Dios nos mandó y la tarea que Jesús nos dejó una vez subió al cielo. eh, y para poderlo ejercer tenemos que ser personas mansas y humildes. Y ahorita quisiera, antes de terminar el día martes, volver a leer Lucas 14:11, porque Juanes dijo ahorita que la persona que se quería enaltecer, Dios lo iba a humillar. Entonces yo me quedé pensando como que cómo será, o sea, Dios cómo humilla. ¿A qué se refiere con que Dios quisiera humillar? Entonces busqué una versión más, con un lenguaje más nuestro de la Biblia, y dice, el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante, y el que es humilde será puesto en un lugar más importante. No es que Dios te vaya a humillar y listo, te va a poner a pasar pena o cosas así, sino que como tú estás buscando esa enaltación de parte de las demás personas, Dios te va a poner en un lugar donde no puedas brillar. Como que no puedas decir, listo, fue por mi mérito que sucedieron las cosas, sino que al revés, Dios va a llevarte a situaciones en las que entiendas que no es por ti, sino que es Él obrando a través de ti. Amén, muy bien. Para el día miércoles nos dice la mayor ofensa. Al caso contrario de Moisés, eh, hay un relato en la Biblia que está en Lucas 22, del 24 al 27, son unos 4 versículos, pero que nos deja una enseñanza muy grande. Imagínense eso, ustedes estar caminando con Jesús todos los días. ¿Te imaginas eso, Dani? Ver los milagros que él hizo, ver levantar los muertos, ver sanar a los enfermos, ves que hace milagros, que multiplica los panes, escucha las enseñanzas. Imagina una enseñanza directa de Jesús, por ejemplo el Sermón del Monte, debió ser maravilloso. Entonces ustedes sentir que él realmente es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que es nuestro Creador. Y aún así discutir entre los discípulos quién es el más importante. O sea, ¿quién es más importante que Cristo? Nadie, ¿cierto? Pero eso fue lo que pasó con los discípulos. Y Jesús les responde con una verdad muy poderosa, porque nos dice ahí en el relato, la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. Es algo, pues creo que fue una cachetada que les dio Jesús a sus discípulos en este momento, porque ahí nos muestra que el orgullo es un problema invisible, es un problema silencioso, no siempre se ve, sino que nosotros mismos lo sentimos. Por ejemplo, cuando queremos tener la razón, cuando no somos capaces de aceptar nuestros propios errores, o cuando muchas veces nos comparamos con otros. Por ejemplo, cuando Dani le preguntó a Johan que en qué momento se sentía muy orgulloso, me acordé en la universidad, pues yo estudié artes,
Y en la universidad la competencia también era muy fuerte, porque usted siempre quería ser el que manejara mejor el óleo, el que hiciera mejor las esculturas, el que destacara ante los jurados, ¿cierto? El que ganara. Y muchas veces nosotros pensamos que ganar sobre todos los demás es más importante. Sin embargo, Jesús nos enseña que no debemos, pues que la grandeza no está en ser más que los demás, sino que ese orgullo, Él nos muestra qué es lo que nos aleja de Él, qué es lo que nos aleja de Dios, porque nos hace sentir que realmente no lo necesitamos. Nos hace sentir que somos capaces por nosotros mismos, por nuestras propias capacidades. Sin embargo, Él nos dice que no, que nosotros lo necesitamos a Él y que tal vez, aunque discutamos quién es el mayor o que estemos tratando de luchar por validación o reconocimiento, nos damos cuenta de que el orgullo se vuelve rey de nuestros corazones y desplaza al verdadero rey que es Cristo. Entonces, el mayor problema del orgullo es que nosotros no sabemos que lo tenemos o no sentimos que verdaderamente está dentro de nosotros y nos olvidamos y desplazamos el lugar de Cristo por el orgullo, por nosotros mismos. Y esa es la lección más grande que nos ha dejado Jesús, pues en este mensaje que me dejó a mí, que nos dice, no necesito que usted sea más grande que todo el resto de la humanidad. Necesitamos es mirar solamente a Jesús, no dejar que ese espacio de Jesús en nuestro corazón sea reemplazado por algo tan fútil como el orgullo en cada uno de nosotros. Bueno, y seguimos con la continuación de esa lección del martes con la del día jueves. Fija tus ojos en Cristo. Bueno, fija tus ojos en Cristo. Aquí encontramos otra de las personas más humildes que se registran en la Biblia y esa es Jesús. Porque Jesús buscaba satisfacer las necesidades de cada persona que tenía a su alrededor. Las veía como si fueran ovejas sin pastor. Porque ese fue a lo que él vino a la tierra, a satisfacer las necesidades de cada una de las personas de este mundo sobre cualquier otra cosa. También vemos que también es nombrado como la personificación de la humildad. En tanto orgullo que hemos hablado en esta lección, Jesús fue la personificación de la humildad. Jesús renunció al cielo para morir por la humildad con la esperanza de que comprendiéramos su acto de gracia y respondiéramos su invitación a relacionarnos con Él. Para relacionarnos con Él debemos dejar a un lado nuestro intento de alcanzar la grandeza, de buscar más eso que buscó Él, de ayudar a los demás, de ver las necesidades ajenas, de no ponerse a uno mismo por encima de los otros. Y también aquí nos muestra algo que es muy interesante, que es con los discípulos. Los discípulos estuvieron con Jesús, que fue humilde, y vemos que los discípulos tenían egoísmo. Se creían mayor que los demás simplemente porque estaban con Jesús. Y vemos que Jesús, aun siendo el ser que nos creó, un ser superior, simplemente quería que nosotros estuviéramos bien. Y si los discípulos lucharon con el orgullo aún estando cerca de Jesús, estando todo el rato con Él, viviendo con las experiencias de Él, viendo los milagros que Él hacía, ¿cuánto más nosotros estamos luchando con el orgullo hoy? Sí, es algo que realmente, y es que lo que nos muestra Cristo es un hombre manso y humilde. Además, en Filipenses 2, en 2:3, nos dice que no busquemos esta rivalidad, sino que busquemos un bien común, un bien hacia los demás. No es que los demás tengan que pensar en mí o los demás piensen en los demás, sino yo, como por ejemplo Juan Esteban Velázquez, buscar esa integridad en la iglesia o en en diferentes ministerios, digamos, en los que estemos, sea en el trabajo, sea en la familia,
Siempre buscar ese bien común, no lo que mejor me haga sentir a mí, sino lo que realmente nos integre en familia, en el trabajo. Muy bien, muchas gracias, Juanes. Eh, Vamos para el día viernes, para estudiar y meditar. ¿Cómo podríamos resumir esta lección? Me gustaría preguntarle a Juanes, ¿qué recuerda de Sansón? Sansón, podría decirse que fue una persona orgullosa por su fuerza. Bastante orgullosa, ¿cierto? No escuchó consejo de padres, no, básicamente hizo lo que quiso con con el don que Dios le dio. ¿Y qué fue lo que le sucedió a él, Joan? O sea, ¿cómo termina la historia de Sansón? Pues al final pues se arrepiente, pero es un arrepentimiento que llega tarde. Al final termina muriendo, ciego, y pues con lo que Dios tenía destinado para él, pues no termina en nada. Exactamente, exactamente. Y Laurita, aparte de Moisés, ya que te sabía la respuesta, ¿qué otro, cuál sería tu personaje favorito de la Biblia? Que tú pudieses decir como que pudieses utilizar como ejemplo, obviamente Jesús, sabemos que sería el ejemplo y es el ejemplo ideal, pero ¿qué otro ejemplo podrías pensar para una persona humilde? Ahí sí me corchó. Yo sé. Daniel, ¿o qué? Claro que Daniel, aunque tenía muy buena educación, hablaba la lengua de los caldeos. El N.G. de White dice que a pesar de que caminaba muy bien, o sea, caminaba, tenía muy buena presencia. Todos los hebreos ante la corte babilónica tenían muy buena presencia, caminaban erguidos, eran serenos y aún así eran humildes, se rendían ante su propio Dios y demostraban a los babilonios no que ellos eran inteligentes, sino que su sabiduría, todo venía de Dios. Entonces, así como mencionas de los hebreos en la época babilónica, y pues como vimos hablando también de Moisés y obviamente nuestro ejemplo ideal, que es Cristo Jesús, tenemos que ser personas humildes. Tenemos que ser personas humildes, serviciales, ¿cierto? Eh, Porque de esa manera vamos a poder cumplir con éxito el plan que Dios tiene esperado para nosotros. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo. Entonces, independientemente de lo que nosotros tengamos, independientemente de nuestro, de lo que estemos ejerciendo a nivel laboral, o de independientemente de qué tan educados seamos a nivel académico. No importa si soy una persona con un doctorado o si soy una persona que apenas pudo terminar el bachillerato. A Dios no le interesa esa parte de tu vida. La parte que a Dios le interesa es qué tanto tiempo compartes con Él. Y como hablamos en la lección pasada, ¿cierto? Nuestra misión es conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es compartiendo en ese día a día con Él. Así como yo comparto con mi esposa en el día a día, o como ustedes lo hacen con su familia, ya que aún no tienen el privilegio del matrimonio. Así es, algún día será. Sabes, quiero dar un pequeño aporte y es a que retomemos esa lección, esa primera lección que tuvimos de este trimestre y es evalúate. Ese evaluémonos nosotros mismos en qué estamos pecando, en qué verdaderamente estamos fallando, porque miramos mucho alrededor, pero no miramos hacia adentro. Muy bien, y yo creo que en este siglo en el que nos tocó vivir, vemos que el mundo es cada vez más orgulloso, porque buscamos destacar ante los demás, buscamos siempre tener más que los demás. Y hoy en día las redes sociales o la sociedad en sí nos explica que el que tenga más, que el que tenga la casa más lujosa, que el que tenga ingresos extra, que el que gane más en las apuestas es el mejor. Como decía Dani, Dios no se fija
en cuántas carreras tengo yo, en qué es lo que logro en esta vida, cuántos seguidores tengo en las redes, ¿cierto? Sino que se fijas en los corazones. Y esa es la parte de la que se olvida el mundo hoy, porque vivimos de la apariencia, pero olvidamos lo que realmente debería estar en nuestros corazones, y nosotros como cristianos sabemos que el que debería estar ahí es Jesús. Muchas veces dejamos que sea el último cuando debería ser el primero. Sin embargo, la lección de esa semana nos invita a que seamos humildes, no que nos humillemos o que tratemos de, como en algunas partes, que, como soy cristiano, entonces no me puedo comprar ropa, no me puedo arreglar, no me puedo maquillar. No se refiere a eso, sino a que realmente busquemos a Jesús de todo nuestro corazón, porque es lo único que Él nos pide. Él nos lo da todo, y lo único que pide es que nosotros entreguemos nuestros corazones a Él. Entonces, esa es la invitación para esta semana, de que reflexionemos, busquemos a Dios y nunca nos olvidemos de Él, porque Él nunca jamás se olvida de nosotros. Todos los días nos levanta, nos abre nuestros ojos, hace palpitar nuestro corazón y hace que entre oxígeno a nuestros pulmones, ¿cierto? Con eso ya tiene demasiado, y nosotros aún así lo olvidamos. Entonces, esa es la invitación para esta semana. Agradecemos a todas las personas que nos ven. Gracias por seguirnos. Por favor, denle like al video y suscríbanse para seguir viendo nuestro contenido. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.